si yo soy extranjera y vengo a Cuba, ¿yo puedo comprarme un carro? Porque les cuento que en Cuba hasta 2011 fue ilegal comprar y vender un carro. $5,900 estos carritos. El juego de alfombra, 76 MLC. ¿Gomas de carro tienes? ¿De qué son esas gomas? De motorina. ¿A cómo? 35,000, un Chevrolet del 57. Oigan, un Moscovi con caja de helada cuesta $13,000. ¿Tienen gomas de carro? Pero yo veo como que están usadas. Pensé que eso... Este que les digo cuesta 15,000 USD. ¿Cuánto costarían estos carros en sus países? Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Hoy vamos a comprar un carro, pero no vengo sola, vengo con mi Katy. ¡Ay, qué rico! Mi hermana, para los que no la conocen, que dudo que alguien por aquí ya no conozca a Katy, pero bueno, es mi hermana. Así que ustedes, Katy y yo hoy vamos a comprar un carro en Cuba sin morir en el intento. Mira, motorinas eléctricas. Todas del mismo color. Cuando vengas a ver, Todas las tunas de naranja. $1,980. Todas cuentan lo mismo porque es que es el mismo modelo. ¿Y qué marca es? Rally by ZP Motos. A saber, seguro chino. Ah, mira, hay bicicletas también. Vamos a ver los precios. Déjame no tocar nada, no voy a hacer que ¿Cuánto vale? 432. 432, 432, 424. Sí, mira, la misma marca que las motorinas. Rally. Seguro que hay algún convenio. Mira, pues ahora estamos con las marcas Rally y Ariete. Ariete, para todos. todo es Ariete. $1,980 una motorina eléctrica. Inconcebible. Pero es que, mira, Katy y yo nos quedamos, todavía estamos así como que, ¿qué pasó? Yo creo que lo de comprarnos el carro tendrá que esperar. Claro, caballero, porque hoy no nos vamos a comprar un carro, todavía no nos hemos sacado la lotería. Para sacarnos la lotería tendríamos que vivir en otro país, porque en Cuba no hay lotería. Mira, Katy, saludando a su fanaticada. Sí, no, a la fanaticada tuya. A mía. Tuya. Hola, tarequeador. Colega del trabajo que es fan. Hoy les vamos a estar enseñando cómo se puede comprar un carro en Cuba y quisimos comenzar por las tiendas en MLC, moneda libremente convertible, no son más que divisas extranjeras en tarjeta, que son las tiendas en dólares en Cuba, pero aquí no hay carros, aquí lo que hay es motorina y bicicleta. $1,980. Oye, si el salario promedio de un cubano es de $24, Yo me incluyo ahí. quiere decir que necesitará un cubano aproximadamente 8 años para reunir y comprarse esa motorina. 8 años sin comer, sin vestir, sin hacer nada. Se me va la juventud. Pero vamos a seguir buscando. Estoy emocionada. Ay, nuestro carro imaginario. El de mi sueño. Porque les cuento que en Cuba hasta 2011 fue ilegal comprar y vender un carro. Ay, qué horror, caballero. Si tú tenías un carro heredado de tu abuelo y tú querías venderlo, no podías porque era ilegal, mucho menos comprar uno. Esto fue desde 1959 hasta 2011, pero ya en 2011 sí se aprobó y hoy actualmente en Cuba usted puede comprar y vender su carro. Al preguntarme por su talla con desdén, de su medida no me acuerdo. ¡Buena pizza! ¡Muy buena pizza! ¡Caliente, buena pizza! Mira qué cómico. Esos son vendedores de pizza y andan ahí cantando allá atrás. Son habituales por esta zona de aquí. Su pregón es una canción. Se relajan y hacen dinero al mismo tiempo. A ver, Katy, si yo soy extranjera y vengo a Cuba, ¿yo puedo comprarme un carro? Creo que no. Supongo que no. Sí. Pues crees mal. Bueno, esa es una pregunta que me han hecho muchos los tarequeadores. ¿Y puedes comprar un carro en Cuba siendo extranjero si tienes residencia temporal o permanente? Si no, no se puede. Que yo digo que no, porque como aquí nada se puede, todo es ilegal, todo es ilícito, pues bueno. Espagueti, el mentaplu, chupa chupa con chicle. Mira, la otra tienda. Bueno, ay, mira las bicicletas, 312, mira, la misma marca igual, las mismas motorinas, o sea, la misma marca de motorinas que de bicicleta. Rally, ¿cuánto? 1980, el mismo precio. Es lo que te digo, algún convenio hay con China, ¿no? Sí, se ve ese chino. Ahí en esa esquina estaba, ¿no? Allí. El carrito, sí. ¿En cuánto costaba? $5,000, un carrito eléctrico, ¿no? Bueno, el carrito que estaban vendiendo aquí de $5,000, ya no tiene ninguno. Están armando para traer otro. Porque si uno lo compra aquí, no te lo llevas de aquí directamente, ¿no? Va. Porque ya no sé. Es que se trae uno para civil, que la gente lo vea.
tú pagas aquí 12 países europeos. Yo esta exhibición y el de los almacenes que se comen. Gracias. Ay, a mí no me gustaron esas tiendas. Definitivamente es que es lo mismo, no hay nada. Las mismas motorinas, con la misma marca, del mismo color, en estiva una detrás de la otra. No entiendo nada. Eso me llamó poderosamente la atención. Ellos tienen un carro de exposición, pero que este carro no lo venden. Si yo digo, quiero comprarme ese carro de $5,000, entonces tengo que ir a comprarlo a los almacenes de esa tienda. O sea que no me voy de ahí con mi carro, todo rico. Ah, estos son los carritos de 5,000, los que venden en 5,000. Sí, ese mismo. Ya. Igualito a ese, igualito. ¿Qué te parece si buscamos en internet a cómo están los precios, más o menos por ahí? Dale, vamos a buscarlo en Rebolico. Gracias. Las gracias. Rebolico son los grupos de compraventa en Facebook, en Cuba, o sea, el mercado negro, donde único, ¿qué decía? Oye, el hombre dice, graba para acá también, para acá. Ay, qué genial cuando tú te topas gente chévere así. Sí, que no andan sí. en nada. No sabemos si es que nos conoce o él dice, pueden grabarme, qué bien, esa vaina. Bueno, la verdad que buscando y buscando, la motorina que encontramos cuesta $1,058, pero es de uso. Sí, sale más barata que en la tienda. Y creo que aunque estuviera nueva, quizás saldría más barata. Chica, yo no sé, porque como ya todos los precios están como el que le dé la gana a venderlo. Pero bueno, de uso, arriesgándote que la batería quizás no le funcione bien o algo así, está en $1,058. También puede estar reparada, que eso es un riesgo grande. Y aquí están explotando. Cuidado que por aquí doblan. Uy, yo le tengo miedo a esa calle. Ay, las frituras que me gustan. Ay, ¿Dónde? caballero, nosotros hablando con ustedes y yo nada más pensando en comida. ¿Dónde está la fritura? Ahí. Vamos rápido, rápido. Menos mal que ando con Katy, porque si no, ustedes saben que yo sola soy un peligro. Caballero, yo soy fanática de la comedera. Somos. ¿De qué son las frituras? Y las croquetas de yuca. Harina. A 5 pesos, ¿no? La fritura. Yo voy a querer nada más una fritura, porque es que como tengo catarro, se me ha quitado se me ha quitado el apetito. Me da cuando pueda 6 frituras y 2 croquetas. 4 y 4. Gracias. ¿Cuánto te costó? 40 pesos. 40 pesos en total. Me gustan, con mojito. Yo no siento mucho sabor, pero me imagino que sea por el catarro. Lo que está bien chiquitita. Siempre coge la croqueta. Está mejor, la que no quería. Está buena. Está buena para matar el hambre. Y me alegra que hayan puestos así abiertos de particulares, porque créanme que salir hoy en las Tunas Cuba y encontrarte algo de comer así, comida rápida callejera, es súper difícil. Así que mis aplausos para este muchacho que está vendiendo las croquetas y matándonos el hambre. Me gustan más las fritas. A mí las croquetas, seguimos. Caballero, Katy es tambuchera. Miren, ahí está comprando más. Ella no le bastó lo que compró, ahora va a comprar más. Chiquitica, ¿dónde mete toda esa comida? Katy, mija, ¿dónde tú metes toda esa comida? A ver, Ay, cuéntame. caballero, es que me encantan las frituras y tengo hambre. No, sí veo que ya el muchacho tiene clientela, ¿cómo no? Incluso veo que le compran las croqueticas como que sin cocinar también. También. Es que eso resuelve. Usted compra esas croqueticas y resuelve el almuerzo. Bueno, Katy, seguimos. Como se perreaba antes. Niña, yo aquí cantando y tú pensando en la fritura. Ya me las terminé ahí, pero es que están deliciosas. Ya, que no se arruinas, por favor. Uy, es una adicción. Voy a botar esto porque hay que cuidar el medio ambiente. Seguro, ahí, eso. Consejo tarequeador, si usted va comiendo lo que sea, que tenga un nailito, que tenga una envoltura, échelo en la carterita si no hay un cesto, cuidemos el medio ambiente. Nota medioambiental tarequeadora. Caballero, miren, en Cuba no hay tiendas como en otros países que usted diga, bueno, quiero comprarme un carro marca Toyota, marca Ferrari, voy a ir a esa tienda y me la voy a comprar. No, señora, no. En Cuba no hay ese tipo de tiendas. Solamente en 2020 abrieron una tienda en Miramar, Playas, La Habana, capital de Cuba, donde venden carros de segunda mano, carros usados. Porque La Habana es la capital. Exactamente. Pero que cuando abrió esta tienda fue todo un escándalo, porque los precios, ya les cuento, que el carro más barato es de $34,200 y los carros más caros rondan los $90,000. Pero les aclaro que todas estas ventas son en la moneda que ahora está de moda en Cuba, el MLC, moneda libremente convertible, que son divisas extranjeras, euros, dólares. En fin, usted va a esta tienda en Playa y puede comprar su carro. Oye esto, Katy, un Jelly CK cuesta $34,200 usado, es el más barato. Wow. ¿Cuánto vale en sus países un carro
Jelly seca de segunda mano. ¿Cuánto estaría costando? O nuevo, porque la verdad que yo tengo esa duda, porque aquí decimos, esos carros están caros, pero vamos a compararlos contra sus países. Dígame, ¿cuánto costaría este carro en tu país? Ahí atrás el señor dice que parece una escultura sentado. Se ve bonito y todo. Let's go. Pero en esta misma tienda también pueden comprar las MIPYMES y les hacen un descuento grande, tengo entendido. Las MIPYMES son las empresas privadas que fueron creadas en Cuba hace 2 años máximo, porque hasta entonces estaba prohibido en Cuba tener una empresa privada, una empresa particular. Tú solo podías ser emprendedor de un poquito de trabajadores y tal. La situación es que si compras el carro en esta tienda con ese descuento a nombre de tu MIPYME, en 10 años no puedes vender ni disolver la MIPYME ni hacer nada de esto porque pierdes el carro. O sea, aunque lo compras, ¡wow! La gente anda rápido por ahí. Pues en estos 10 años es como si el carro no fuera tuyo porque no puede... Estás amarrado. Exactamente, estás amarrado. Vamos a esperar a que pregone el hombre, mija. Allá están vendiendo ajo. Clase bozarrón. Venga, vete, pez. Yo tengo un alumno que es pregonero y a él no le tengo que hacer ejercicios de potencia porque tiene un clacepito. Ay, Voy a ponerme a pregonar. ¡Tarequeando! con Nauris. Miren este otro precio, un Jeep Hyundai Tucson en $55,000. ¿Cuánto costaría este carro en tu país? Bola de galleta, mira, qué rico. Ah, mira, paquetes de galletas, ¿cómo? Así en el paquetico. Ah, está bueno. Claro. Ya lo están llevando a vender a 120 los kioscos. Digo a 150. El cubano es así. Lo venden a 150 volando. Si no hay comida. Es que no hay comida. No hay comida, hay que aprovechar. ¿Vas a comprar? ¿Vas a hacer la cola? No, yo esa cola demora. No, yo lo que estoy viendo en mi teléfono que creo que tengo un mensaje. Pero la forma más usual y más económica, diría yo, en que los cubanos pueden comprar un carro es mediante Revolico. Pero que los carros que usted va a ver en venta de Revolico son de particulares. Carros bien antiguos, de esos que muchas personas quieren coleccionar. Carros soviéticos, carros norteamericanos, como las marcas Lada, Chevrolet, Moscovy. Ahora, buscando en Revolico, encontré estas joyitas. Miren para acá. Y no he dejado a Katy fuera. No. Ella era mi trípode ahora mismo. Porque estas tiendas de las que estábamos hablando son tiendas del gobierno, que aunque los carros son de segunda mano, son más modernos. Estos de Revolico, la mayoría son todos bien antiguos. Miren estas joyitas. Un Chevrolet del 57 con motor Mercedes-Benz de 5, con caja automática de Mercedes-Benz de 4 y un repuesto de D6 automática. Bueno, no entiendo mucho lo que dice ahí, pero vale 35,000 USD. Un Chevrolet del 57. Otro Chevrolet Bel Air, hay que hablar bien inglés, Air, del 56, todo nuevo, gomas, llantas, accesorios en $25,000. ¿Cuánto valdría un carro de estos antiguos en tu país? Carro Moscovich, modelo 2140 con motor y caja no sé qué algo. Oigan, un Moscovich con caja de helada cuesta $13,000. Carro modelo Fiat 125 argentino. Oye, mis tarequeadores de Argentina, este carro es muy viejo. Yo creo que sí. Modelo Fiat 125 argentino con mecánica diésel y con caja 5 de helada. O sea, todos son como híbridos. Sí. Como Frankenstein. Es un carro, el Fiat argentino, pero con caja de helada. Y el otro era un Moscovy con algo de helada también. Algo de la... Todos son como que armados. Este que les digo cuesta 15,000 USD. ¿Cuánto costarían estos carros en sus países? ¿Qué sacarían aquí? Leche saborizada. A Cululu, donde quieran, la leche saborizada. Las voces suenan aquí de la gente armando la cola. Ya se siente la violencia, de verdad que sí. Y no es leche, es una leche saborizada. Tiene algo de azúcar y casi siempre de vainilla, mantecado. No sé qué será porque no la he probado, no me animo tampoco. No es muy buena, pero bueno, es lo que hay. Por lo menos para los niños hay que hacer la cola. Sí, claro. Cuando veo una cola así me entristezco porque... Hay muchas personas que la cogen para hacer flanes, arroz con leche, me han dicho. Ay, qué rico. Qué rico. Ay, me pintan los dientes. No hables de comida, no. No hables de comida. Bueno, pues no vamos a hablar de comida, Katy. ¿Sabes qué vamos a hablar? ¿De qué? De accesorios de carro, de piezas de carro. Porque digamos que dijimos, bueno, en estas tiendas son muy caros los carros, en las tiendas estas del gobierno que está en La Habana, vamos a comprarlo en Revolico. Nos compramos un carrito, digamos, en $13,000.
menos. Pero viene la segunda parte. Y casi más complicada. Las piezas. Cuando se rompe una pieza, las piezas son muy caras. Y casi nunca hay del modelo que se necesita. Entonces vamos a ir a una tienda en MLC, estas tiendas del gobierno, para ver qué tipo de piezas pudiéramos estar comprando. Podemos atravesar el famoso Parque de las Yeguas. Sí. Esa historia está mal contada. ¿Por qué será de las yeguas, Katy? Yo no sé. Buenos días. No, estoy mirando. ¿Tienen gomas de carro? Aquí venden piezas de motorina, de los carritos eléctricos que andan por aquí. No. De carro normal. Sí, ay. Pero esto es una MIPYME, ¿no? Esto es estatal. ¿Y el precio cómo es en MLC? Pero yo veo como que están usadas. Niño, pero las cosas aquí son usadas. Pensé que eso... Quizás sean de uso, pero es porque llevan mucho tiempo en almacenes de él y eso se ven viejas. Por ejemplo, la Habana pasando una pila de piezas que llevan almacenadas ahí hace tiempo, no se ven así feos. Sí, porque es que se ven como un colorcito, ¿sabes? Sí, como oxidados se ven. Gracias, mi vida. Bueno, En esta tienda se respira así el aire como que no tienen muchos clientes, ¿sabes? de hecho, yo he vivido toda la vida aquí y es la primera vez que entro realmente. Yo ni sabía de qué era, fíjate. Incluso yo pensé que era una MIPYME o algo así y no, es estatal. Las piezas se ven oxidadas porque dice que cuando las piezas son muy viejas entonces se ponen así, que incluso las mandan de La Habana, dijo. Sí, que están en almacenes ahí, ustedes saben, amontonadas ahí. No tienen corriente de 11 a 1 de la tarde. Sin corriente no tienen sistema y no pueden vender. Ya los sectores estatales sí le están tumbando la corriente otra vez porque mi trabajo lo están haciendo así también. De 5 a 7 de la noche. Ay, ay, ay. Quiere decir que ahorita en nuestras casas nos están quitando la corriente otra vez. Bueno, esperemos que no. Ya vieron que no había ni gomas ni baterías, que es como que lo principal que debe llevar un carro. Vamos a ver en esta de aquí al frente que tiene, que se llama la martilla. Bueno, ay, mira, hay carritos de estos. Qué lindo rojo. Ah, de estos son de los grandes que yo decía. ¿De cuántos amperes? 80. ¿Cuánto cuestan los carritos, Luis? $5,900 estos carritos. Ay, mira, hay las bicicleticas, qué buenas están. Sí, a mami que le encantan estas bicicletas eléctricas. ¿Quién viera, mami? Ay, le encantan. Su vida hay un... 1248. Mira, motorina. Ay, rosada, qué bonita, mi color preferida. Marca Rally. 2,367. ¿Gomas de carro tienes? ¿De qué son esas gomas? De motorina. ¿A cómo? 39 MLC. 40 y 45 MLC las gomas motorinas. Mira, gata, lo que le encanta a Sergito, mira. Sí. Uf. No, pero con eso anda la gente por la calle como si fuera nada. ¿Sí? Como una bicicleta. Uf, una- yo que no sé montar bicicleta, Sí. $383 y $419. Esta esponja para limpiar carro, pero yo me encantaría Sí. bañarme con ella. A bañarnos con ese esponja. Soy fanática de las esponjas de Niña, baño. tú te crees que tú eres un carro. Hay partes delanteras y traseras, 13 MLC. Esto es de motor 3375. Las gomas de motorina. Niña, esto de 99 MLC, que pantalla para luz. Ah, mira las alfombras. Qué bonito. El juego de alfombra, 76 MLC. Dios. Katy, yo me he quedado con esos precios. Boquiabierta me quedé. Oye, esas alfombras valen más que casi el carro en sí. La mayoría de los cubanos no podemos comprar eso, porque miren, a ver, un carro, 5,900, las patinetas, no son patinetas, pero podría ser para niños, incluso hasta para mí. Entonces, la mayoría no puede comprar eso, pero es que ahí no están vendiendo las cosas principales que necesita un carro. Por ejemplo, como gomas de carro. Habían gomas de motorina, pero no gomas de carro. Yo estuve buscando en Rebolico, miren esta foto de aquí, una goma de carro hoy en Rebolico, o sea, en el mercado negro de Cuba está costando, Katy, 25,000 pesos. Wow. $147 aproximadamente. Quiere decir que 25,000 pesos, aquí está el Nauris, la matemática, porque ustedes saben que a mí me encanta sacar cuentas, por cientos y todo eso. La vida con los por cientos se entiende mejor, por eso me encantan. Pues si una goma de carro, una sola, cuesta 25,000 pesos, eso quiere decir que serían $147 más menos. Y si el salario promedio de un cubano es de $24 mensuales, no la hora, quiere decir que un cubano tiene que pasarse íntegro ahorrando 6 meses sin comer, sin vestir, sin nada, para comprarse una goma de carro. Una sola. ¿Y con qué compramos el carro? No lo sé. Lo que me impresionó también es que el muchacho dijo que con este lío de la electricidad, cuando llega un cliente se enciende el aire acondicionado y cuando se retira lo apaga. Digo yo, what the hell? No, me quedaría aquí. Para el aire acondicionado, sí. Ah, ¿cierran a las 11? En la corriente. Ah, se quedan sin corriente. ¿Y cómo venden entonces sin corriente? Cuando venga una gente lo prende. Ah, ustedes la quitan y la ponen. Si no tienen clientes, quitan la corriente. Tiene que tener un
asientico ahí. Deja. Justo en el centro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Si entran 20 clientes 20 veces en quita y pon, yo no entiendo, se funden. Cosas de Cuba. Desde este parque infantil, yo quiero que ustedes me digan cómo es la vaina esta para comprarse carros en sus países. ¿Es fácil, es difícil? ¿Se complica tanto como aquí en Cuba? Ustedes pueden comprarse una goma de carro sin tener que dejar de comer, de vestir durante 6 meses. Siento cosquillitas. Ay, Katy, ¿verdad? Ahora es que me doy cuenta. Eres malvada. He abusado de ti. Ay, no aguanto, estoy floja. Compartan, señor. Y comparte el video. Y si te gustó el video, suscríbete. Dale a la campanita. Ahora sí. Chao.